Hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Qué bueno que haya tomado la correcta decisión de estar en su iglesia. Y en esta noche vamos a meditar, vamos a reflexionar en algo que es el anhelo, me atrevería a decir, de toda congregación, no necesariamente de un pastor o un predicador, sino el objetivo de las congregaciones. Ya hemos hablado de que nuestro objetivo primordial es alcanzar las almas, poder llegar a la mayor cantidad de personas con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ya hemos recibido a nuestro Dios, cuando ya por gracia y misericordia somos salvos, entonces, ¿qué más esperar? Hemos hablado en otras oportunidades. Lógicamente anhelamos mejorar en el plano material. Ya soy salvo, soy hijo de Dios, Él me ha perdonado, ha tenido de mí misericordia, y yo espero que terrenalmente o materialmente pues me vaya bien, y eso no es inapropiado, es correcto. El detalle está que para poder ir en ese proceso adecuado es importante poner las cosas en el lugar que corresponden, y el lugar que corresponde, conforme lo enseña la Escritura, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es ahí en donde retomamos y enfatizamos continuamente en la importancia del crecimiento o del desarrollo espiritual que todos debemos experimentar. Continuamente el apóstol Pablo exhorta a los creyentes, y espero que podamos llegar esta noche a esa porción de la palabra, en donde les dice, bueno, en uno de muchos versículos, en donde les dice: ustedes deberían ser ya maestros, después de tanto tiempo deberían ser ya maestros, pero todavía es necesario que se les hable como a niños. Repito, ya está hablando en el plano espiritual. Entonces, continuamente se habla del crecimiento y del desarrollo espiritual, pero a veces quizás la reflexión es cómo percatarme, cómo darme cuenta de que efectivamente yo estoy en ese apropiado progreso o proceso. ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo puedo yo decir, sí, efectivamente considero que estoy avanzando en mi vida espiritual? Entonces, en esta noche vamos a empezar a meditar en las evidencias del progreso espiritual. Las evidencias significa que de los puntos que vayamos meditando, que vayamos reflexionando, usted los va a poner en un plano comparativo, no con el hermano que tiene al lado, no con el hermano que está al frente suyo, o con el que puede estar más próximo a usted. Más bien, el parámetro que va a utilizar es usted mismo. Es usted mismo. Y para ello, pues vamos a tomar una porción de la Escritura muy interesante, bueno, dos versículos, en donde en la persona misma de nuestro Señor Jesús se mencionan dos aspectos: el aspecto terrenal y el aspecto espiritual. Así que quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 2, vamos a leer versículo 40 y luego nos vamos al versículo 52. Capítulo 2 del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 40 y versículo 52. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículos 40 y 52. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces leemos el versículo 40 y dice de la siguiente manera, juntos y que se puede escuchar: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vámonos al 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta allí y oramos. Padre, esta noche ábranos al corazón
instrúyenos con tu palabra, queremos aprender, queremos recibir más de ti. Que el momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de cómo hemos llegado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Los dos versículos que hemos leído son una referencia a la persona de nuestro Señor Jesús en la etapa de su niñez. Y ya hemos hablado en otras oportunidades que Jesucristo, valga la aclaración y el énfasis, Jesucristo no era 50% Dios y 50% hombre. Jesús, hermanos, es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, en su condición humana, dice el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía. El proceso, llamémosle fisiológico normal, que todos nosotros hemos experimentado o están experimentando todavía. Crecer, fortalecerse. Y aquí viene la otra parte ya en cierta medida espiritual, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahí ya estamos hablando, hermanos, de una condición distinta a lo físico. A lo físico. Porque nosotros podemos crecer físicamente, podemos ganar años, y eso no significa que nosotros adquiramos sabiduría. Es más, el principio bíblico dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es, hermanos? El temor a Jehová. Ahora, complementemos este texto. Vámonos al 52. Dice la Escritura. Y Jesús, una vez más repito, está hablando en su condición de niñez. Y Jesús crecía, y ahora mire qué interesante, en sabiduría, en primer lugar, y en estatura, lo espiritual, lo fisiológico, y en, ¿qué dice, hermanos? Gracia para con Dios y los hombres. Entonces, en la condición terrena de nuestro Señor Jesús, experimentó, hermano, ese crecimiento, ese desarrollo, lógicamente, tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en esta noche hablando del aspecto espiritual. Y decíamos evidencias. ¿Cómo puedo yo darme cuenta? ¿Cómo puedo percibirme que efectivamente estoy desarrollando, me estoy creciendo, estoy avanzando en mi vida espiritual? Bueno, en primer lugar, hermanos, una persona que avanza en su vida espiritual es una persona que necesita y siempre va a necesitar, hermano, más de Dios para sentirse espiritualmente satisfecho. Más de Dios. Una persona nunca puede creer, dicen por ahí, en un refrán del mundo, dicen que todos los excesos son malos, y puede que tengan algo de razón, pero ahí le faltaría una excepción. Todos los excesos son malos, a excepción de Dios, porque nunca podremos decir, hermano, que estamos demasiado cerca de Dios. Jamás podremos decir eso. El principio bíblico en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Hermano, no es la gente que anda con una actitud de derrotada, no es las personas que andan con una forma, ¿qué le puedo decir? En fracaso. No. Un pobre espiritual es aquella persona que reconoce continuamente su bancarrota espiritual. Una persona que nunca puede decir, no, yo tengo que controlar, me estoy acercando o estoy teniendo demasiada intimidad con Dios. O sea, nadie puede decir eso, hermano. Nadie. Usted no puede decir que está orando lo suficiente. ¿O habrá alguien que está orando lo suficiente, hermano? Recuerdo un predicador estadounidense en una iglesia de acá del país, preguntó. Y me gustó, me cayó bien el tipo, porque dijo, levanten la mano, dijo, aquellos que alguna vez se han quedado dormidos orando. No dije chateando, dije orando. Y el hombre volvió a insistir. ¿Alguien se ha quedado alguna vez dormido orando? Y nadie levantaba la mano, hermano. Entonces vino el predicador y dijo, si usted nunca se ha quedado dormido orando, es porque nunca ha intentado orar más de lo normal. Ahí si más de algún altanero debe haber dicho, ay, hubiera levantado yo la mano. Pero el tipo tenía razón, hermano. El tipo tenía razón. Ninguno de nosotros puede
decir que está orando lo suficiente. A veces en la condición espiritual nosotros decimos, mire, hay que orar más. Hermano, es que siempre hay que orar más. Siempre. Cuando las cosas negativas suceden, como nos aconteció a nosotros, siempre surge la reflexión, hay que orar más. Yo le preguntara, ¿y si nos hubiese venido una bendición de unos 10,000 pesitos? ¿Qué tendríamos que hacer, hermano? Orar más. Orar más. O sea, es que nunca podemos decir, no, estamos orando lo suficiente. Estamos orando lo suficiente. Nunca podemos decir eso. Siempre habrá la necesidad de ¿qué, hermanos? De orar más. Siempre. ¿Cuántos de los que estamos acá pueden decir que están leyendo lo suficiente su Biblia? ¿O no hablamos de leer? Que está meditando, reflexionando lo suficiente en su Biblia. ¿Cuántos podríamos decir eso? Porque de repente hay personas que pueden decir, mire, yo estoy leyendo 5 capítulos, 10 capítulos, ¿verdad? 15 capítulos diarios de la Biblia. El punto a veces no es cuánto usted puede leer, sino cuánto ha comprendido, cuánto ha digerido realmente de la lectura que ha tenido. Y para ello no necesariamente hay que leer 10 capítulos ni 5. Eso ya será cuestión de cada quien. Pero el punto es el siguiente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos leyendo lo suficiente la palabra de Dios? O repito, o meditando lo suficiente en ella. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos decir, mire, la verdad es que yo leo la Biblia, ya la he leído completamente como 10 veces, ya la vuelvo a leer y de memoria me la puedo ya? ¿Habrá alguien que la haya leído más de 10 veces? Pues posiblemente sí, hermano. Posiblemente sí. El punto no es cuántas veces la hayamos leído realmente, sino, una vez más repito, cuánto nosotros reflexionamos en el contenido de ella para nuestra vida. Entonces la palabra del Señor en el libro de los Salmos expresa algo, a mí en lo particular me gusta mucho la forma como lo ilustra el salmista. Váyase por favor a Salmos capítulo 42 y versículo 1. Libro de los Salmos capítulo 42 y versículo 1. Porque esto expresa, hermanos, o debería expresar la condición del creyente. ¿Cómo puedo evidenciar que estoy progresando en mi vida espiritual? Bueno, si usted se identifica con esta porción de la palabra, ya es un indicio, hermanos, apropiado, un indicio agradable. Dice capítulo 42, versículo 1 del libro de los Salmos. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces lo leemos, dice versículo 1. A ver, juntos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. ¿Qué dice? Mire qué interesante. Como el ciervo brama, ¿por qué dice? Por las corrientes de las aguas. Por supuesto está ilustrando la condición de un animalito, ¿verdad? Que crecía en los desiertos de allá o se desarrollaba, mejor dicho, en los desiertos, no solamente de Israel, hablemos del Medio Oriente en general. Por ser una condición desértica, lógicamente lo que escasea es el agua. Pero estas especies tienen la habilidad de poder percibir, de poder hasta cierto punto saber dónde encontrar el líquido, hermano, y para poder satisfacer su necesidad son capaces de caminar grandes distancias, son capaces de eso. Entonces, ¿alguna vez ha tenido sed, pero de verdad, hermano? ¿Alguna vez ha tenido sed, pero así, de verdad? No estoy hablando viniendo de camino a su casa allá del centro, en pleno mes de marzo, no estoy hablando de eso, hermano. ¿Alguna vez ha tenido sed de verdad? Pero así de verdad. Andábamos con un grupo de muchachos estadounidenses en las montañas y veníamos de un viaje misionero, por decirlo de esa manera, aproximadamente como de unos 4 días. O sea, hace 4 días hemos salido de la base misionera caminando. Habíamos llegado a un pueblo, habíamos estado allí un día, habíamos llegado a otro pueblo, habíamos estado ahí otro día, habíamos llegado a otro pueblo y habíamos estado aproximadamente 4 días fuera. Después de 4 días, hermano, en las montañas, la provisión de agua, simple y sencillamente, se terminó.
porque no andábamos vehículos, no andábamos bestias de carga para decir que podíamos llevar ahí provisiones, simplemente se terminó. Y en esos lugares, ya en las partes más remotas, en los pueblitos más distantes, no venden agua, simplemente porque la gente allí no toma agua. Y usted estará diciendo, ¿y qué toman? Preparan sus, ¿qué le puedo decir? Sus tés, sus mates. Mate no, o sea, así se llama la bebida. Preparan su bebida y se hidratan con bebida caliente. Y todo el tiempo se hidratan con unas formas de té. O sea, agua sin procesar, o sea, agua pura, rarísimas, escasas veces. Tanto así que cuando ven que uno consume bastante agua, recuerdo que un anciano una vez me dijo, no tome tanta agua, me dijo. ¿Por qué? Le digo, ¿le puede hacer daño? Me dijo. Entonces, no venden agua. No venden agua. Entonces, regresábamos ya. Para que tenga usted una idea, habíamos comenzado el descenso a las 4 de la madrugada. A esa hora habíamos comenzado el descenso. Eran las 9 y no llegábamos todavía a nuestro destino. Sin provisiones, ya el último día. Sin provisión de agua. Hermanos, llegamos a un lugar en donde pasaba una canaleta. Acá en el país le llamamos acequias. Pasaba una canaleta. Y cuando vimos el agua, aquellos hermanos gringos, piquis, porque no compran en las tiendas, no comen ninguna otra cosa, solo su agüita embotellada. Ese día nos hubiera visto, hermano, tendidos sobre la cuneta. ¿Qué cree, hermano? Tomando agua. ¿Qué? Que mire que allá se bañaron allá arriba, no sé quién. ¿Qué importa? Aquí no se nota. Mire, si un animalito pasó haciendo alguna gracia, no importa. No se siente el sabor. ¿Qué teníamos? Sed. Y cuando hay sed de verdad, esas pequeñeces salen sobrando, hermano. Salen sobrando. Ahora pasémoslo al plano espiritual. Yo le diría, ¿qué pequeñeces pondría usted a un lado para continuar cultivando su relación con Dios? ¿Qué pequeñeces pondría usted a un lado? ¿Qué pequeñeces? Cada quien saque su conclusión. ¿Qué pequeñeces? Mire, nos enojamos en la casa. ¿Qué me importa? Es pequeñez, yo me voy para el culto. Pero me voy a sentir hipócrita, estar todo bravo ahí. No importa, cuando termine el culto ya se le ha quitado. Por fe. Mire, fíjese que la regué y me siento hipócrita. Usted véngase. ¿Por qué? Porque la ropa no se lava cuando está limpia, la ropa se lava cuando está sucia. ¿Y cuándo es que necesitamos más de Dios? Exacto, cuando más sucio estamos, ¿verdad? Entonces usted, véngase. Pero mire, fíjese que no tenía dinero y solo con lo del pasaje me voy a ir para la iglesia. Y no sé si se han ido algunos de ustedes para su trabajo más de una vez, pues. ¿O no? Y mi respeto, porque yo he escuchado varios casos de gente que dice, mire, yo me fui para el trabajo cabalito el 14 y por fe, o 15, ¿verdad? Por fe que ese día le iban a pagar porque solo llevaba la cora del pasaje. Mire qué arrebato de fe más interesante es. ¿Y por qué para la iglesia no? ¿Y cómo me voy a regresar? Y no, nosotros lo llevamos, pues. ¿Cuáles son las pequeñeces que usted puede hacer a un lado? ¿Cuáles son? Yo ya le he dicho que alguien podría decir, pero mire, ¿qué voy a venir a hacer? Y me vengo a dormir a la iglesia. Prefiero que se duerma aquí, no en su casa. Por supuesto que sí. Ay, pero me da pena. Usted diga que está orando e intercediendo por el culto. Mis estimados hermanos, el salmista dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, ¿qué? Con esa intensidad. Con esa intensidad. Alguien podría decir, mire, yo vengo a 2 cultos a la iglesia. ¿Cree usted que eso es suficiente?
Mire, vengo a 3 cultos. ¿Cree usted que eso es suficiente? Mire, yo vengo a todos los cultos. ¿Cree usted que eso es suficiente? ¿Y que quiere que venga yo solo? No, yo no estoy diciendo eso. Yo le pregunto si cree usted que eso es suficiente. Yo simplemente le pregunto. Mis estimados hermanos, una evidencia del crecimiento o del progreso, espiritual es la necesidad, hermano, o mejor dicho, necesita más para sentirse satisfecho. Siempre un poco más. Ya hemos hablado en algunas oportunidades respecto a las adicciones. En el caso de las adicciones, lo tremendo de este proceso es que nadie comienza siendo un adicto crónico. Todos comienzan, hermano, probando. Todos comienzan experimentando por curiosidad, por presión social, porque lo aprendió. Tantas situaciones que pueden ser. Y generalmente cuando comienza, les resulta en cierta forma desagradable. Ninguna persona, la primera vez que probó la droga, el cigarrillo o el alcohol, no dijo, ¡oh, qué rico de lo que me estaba perdiendo yo! No, nadie comenzó así, hermano. Generalmente la primera vez siempre resultó algo desagradable. Generalmente. Pero el proceso continuó. En el caso del tabaquismo, muchas personas comienzan pidiéndole al amigo un jaloncito. Después le terminan pidiendo el último puchito. Después le piden la mitad, después le piden uno. Después que los achican todos y los mandan a comprar, compran el primero. Después compran 2. Después compran los del día. Después les sale más barato, la cajetilla. Y así sucesivamente. Hasta el punto en donde ha habido personas metidos tanto en la adicción de la nicotina que hasta se despiertan por la noche para fumar y volverse a dormir. Y en el caso del alcohol, personas que comenzaron con poquito, luego dicen que somos sociales, luego dicen que cada fin de semana, ¿qué día es hoy, hermano? ¿Qué día es hoy? ¿Y el cuerpo? Bárbaros. No, si ellos bien se lo pueden. Hermanos, entonces después es cada fin de semana. Después es cada fin de semana. Y después ya no es cada fin de semana, sino que hay que comenzar a tecniquear el miércoles, ¿verdad? Y después, sábado chiquito. Y después sábado. Y se le quitan el domingo. Y el lunes para recuperarse y agarrar fuerza. O sea que solo pasan medio sobrios el martes. Y de repente, ¿qué sucedió? Se convirtió en un alcohólico crónico. ¿Cómo comenzó? De a poquito. Entonces, una persona que se vuelve un adicto siempre va a experimentar la necesidad de más. ¿Qué quiere? Más. ¿Está satisfecho? Nunca. Nunca. En el plano espiritual, si quisiéramos nosotros retomarlo y poner una comparación, podríamos decir, hermano, en el plano espiritual nunca se sienta satisfecho, nunca crea, hermano, que lo ha alcanzado todo. El mismo apóstol Pablo en algún momento dijo, no pretendo haberlo yo ya alcanzado, no pretendo haberlo yo ya logrado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, que dijo el apóstol Pablo, prosigo para ver si logro asir aquello por la cual fui también asido por Cristo. Prosigo a la meta. Prosigo al blanco perfecto. O sea, imagínense un tipo como Pablo, hermano, como el apóstol Pablo. Con todas las cosas que había hecho y cómo Dios lo estaba utilizando. Y aún así el apóstol dice, señores, no pretendo haberlo ya alcanzado. Y hace una referencia de sí mismo interesante. Porque de los pecadores, que dijo el apóstol Pablo, ¿qué dijo, hermano? Porque de los pecadores ustedes son los primeros. ¿Así dijo? ¿Así dijo? No, ¿cómo dijo? Porque de los pecadores, ¿qué dijo el apóstol? Yo soy el primero. En otras palabras estaba diciendo, no, ¿cuánto me falta para llegar a la medida de la estatura del varón perfecto que es Jesucristo? ¿Cuánto me falta? Un montonazo. Entonces, ¿qué necesito? Meterme más con Dios. Meterme más con Dios.
Cuando usted identifica que necesita mucho, pero mucho, mucho de Dios, alégrese, hermano. No es lo contrario, no es preocúpese, es alégrese. Preocúpese cuando usted crea que ya lo ha alcanzado, que ya lo ha logrado. Entonces preocúpese. Entonces preocúpese. Le decía a un muchacho, él lo conocí en escuela bíblica. Era un niño en ese momento. Tendría, qué sé yo, unos 10 años el muchachito. Luego nos dejamos de ver, nos encontramos varios años después. Considero que en ese momento tendría ya aproximadamente unos 16 años, considero. Me sorprendió porque se había desarrollado bastante bien, se había vuelto muy aficionado al deporte, al básquetbol específicamente. Tenía muy buena estatura para el deporte, tenía buena corpulencia para el deporte y estaba jugando bastante bien. Y nos encontramos ahí practicando un poco de deporte. 16 años, 17 quizás a lo mucho. Y luego de estar jugando nos sentamos un momento y le digo, mira, con tu corpulencia, con tu estatura, o sea, no, hombre, hijo, le digo, vos podés jugar, pero mucho más de lo que en este momento estás haciendo, no, hombre. Porque el muchacho estaba de que, ay, ya no aguanto. Ay, no, hombre, le digo, no, hombre, o sea, mira tu edad, mira tu corpulencia, mira tu tamaño. No, hombre, sí. Y me dice el muchacho algo, me dice, ¿qué? Me dice, ¿quiere que dé más de lo que estoy dando? Yo ya no puedo. Y ahí es donde a uno le dan ganas de asentarle las ideas a puño cerrado, ¿verdad? Le digo, cuando vos declarás que ya no podés dar más, te estás estancando vos mismo. Con tu edad, con tu corpulencia, y que me estés diciendo que no puedes dar más, te estás estancando. Muy diferente es que digas, voy a esforzarme para hacerlo mejor. Voy a dar un poquito más de mí, pero no digas que ya no podés. En el plano espiritual, un cristiano que crea o que considera que ya ha llegado a un punto donde ya no, y que más querés de mí, Dios, o sea, no, en un plano de orgullo, hermano, haga de cuenta que ahí ha dejado de crecer y comenzó, hermano, su deceso. Porque no es, Señor, ¿y qué más puedo yo hacer? No, Señor, aquí estoy. En palabras de Isaías, heme aquí, envíalo a Él. No, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Y no se mentalice en el aspecto de que, ¿y qué puede hacer Dios conmigo? Mire, usted solo póngase en las manos de Él y deje que Él haga lo demás, hermano. Y deje que Él haga lo demás. Porque ya en algunas veces hemos reflexionado en la vida de un gran hombre de Dios como es Moisés. Y lo tremendo, lo especial de Moisés es que los primeros 40 años de su vida creció como un príncipe en el palacio de Faraón, con la mejor educación, con la mejor formación, con todo lo mejor que podía tener. Creció como un príncipe. En los primeros 40 años de su vida, él creía que era algo, que era alguien. Cuando mató al egipcio y se fue a huir, hermanos, al desierto, Moisés desarrolló el oficio más detestable para un egipcio. Moisés hizo el oficio más despreciable para un egipcio. ¿Qué es lo que más despreciaban los egipcios? Así como para los judíos, cuidar cerdos era lo más despreciable. Para los egipcios, hermano, ser un pastor nómada era lo más despreciable. Después de que creía que era alguien, los siguientes 40 años de su vida, hermanos, creía que él no era nadie. Después de haberlo tenido todo, ahora no tenía nada. Pero me encantan los últimos 40 años de vida de Moisés. Porque los últimos 40 años de vida de Moisés, hermanos, él se dio cuenta lo que Dios puede hacer con alguien que cree que no es nadie. Los últimos 40 años de su vida. Lo que Dios puede hacer con alguien que cree que no es nadie. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca.
el día que usted reconozca delante de Dios cuánta necesidad tiene de Él, ese día Dios va a comenzar a cambiar, hermanos, su vida. Porque mientras nosotros creamos que podemos, mientras nosotros creamos que somos nosotros, el poder y la manifestación de Dios se limita en su vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, porque su poder se perfecciona ¿en qué? En mi debilidad. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta? ¿Cómo voy a evidenciar que estoy progresando? Cuando usted reconozca su necesidad continua, ¿de quién? De Dios. Y veamos un segundo punto. Váyase por favor a Hebreos capítulo 5 y versículo 12. Epístola a los Hebreos capítulo 5 y versículo 12. Y este es el texto al que pretendía que pudiéramos llegar en esta noche. ¿Lo tiene, hermano? Muy bien, si ya lo tiene, lo vamos a leer. Dice 5:12 de Hebreos. Dice la palabra del Señor. Lo leemos juntos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, ¿qué dice? De leche y no de alimento sólido. ¿Cómo identifico, cómo puedo evidenciar que estoy creciendo, que estoy avanzando en mi vida espiritual? Yo le preguntaría, ¿cómo digiere, hablando en términos espirituales por supuesto, cómo digiere el alimento sólido? ¿Cómo lo digiere, hermano? Yo sé que algunos estarán pensando, ¿y a qué se refiere con alimento sólido? ¿Cómo logramos digerir nosotros, hermano, la voluntad de Dios o la permisividad de Dios a nuestro alrededor? ¿Cómo logramos discernir eso? ¿Cómo logramos discernir o cómo logramos entender las cosas que Dios permite, buenas o, como nosotros a veces las interpretamos, malas? Dije, como a veces nosotros las interpretamos. ¿Cómo lo discierno? Porque hay gente que cuando las cosas aparentemente no le son favorables, en lugar de reconocer que Dios lo ha permitido por una razón, por un propósito, hermano, es todo lo contrario, comienzan a renegar y hasta a blasfemar de Dios. Cuando Dios permite una cuestión de salud, cuando Dios permite una situación, repito, quizás dolorosa, inapropiada a nuestro criterio, hay mucha gente que incluso llega a enojarse con Dios, a resentirse. ¿Cómo lo digerimos? ¿Cómo lo entendemos? Vamos a los aspectos doctrinales. Imagínense que comenzamos a insistir y comenzamos a decirle, hermano, mire, venga a otro culto, involúcrese, sirva, participe. Mire, ya es tiempo que se lleve bien con todos. ¿Cuál es nuestra actitud frente a eso? ¿Cuál es nuestra actitud? Yo le he dicho que en algún momento me gustaría, no sé, quizás algún día exista la oportunidad, pero un día me encantaría poder decir, vaya, póngase una línea de hermanos por aquí, póngase otra por aquí, ¿y qué vamos a hacer? Nos vamos a dar un abrazo todos, hermano. A ver, línea, nadie se tiene que escapar, abrace a todo el mundo. ¿Cuántos dirán, pues no, avíseme cuando haga eso para no venir? Menos mal, ¿verdad? Que estamos avanzando. Menos mal, hace tiempos, algunos recordarán, bueno, en una actividad de servidores, algunos recordarán que hicimos una dinámica. Les dije, a los hermanos servidores, les dije, agárrese a alguno por ahí, al que tenga más cerca. Y hicieron las parejas. Entonces la indicación fue la siguiente. Les dije, a ver, dele un golpecito ahí al que agarró por compañero. Ahí viera, hasta sonaba pisto, como decía la abuelita. ¡Pla! Hoy dele un pellizco. ¡Ra! Hoy dele un abrazo y dígale algo bonito. ¿Qué cree que hicieron después?
Cuando era en el pescozón, y como lo ¡plá! ¡Ra! Abrazo, le diré algo bonito. Dígale, pues dígale algo. ¿Y qué le digo? Pues y probablemente algunos de nosotros acá puedan decir que tienen argumento, que tienen, hermano, alguna excusa para no acercarse a su hermano o a su hermana y darle un abrazo. Si usted supiera, no quiero saber, no me diga. Su negocio no es conmigo. Pero ¿cuál es su argumento? Ahora, y si nos vamos a temas más espinosos, hermano. Cuando hablamos de temas espinosos, ya saben a cuál me refiero, ¿verdad? ¿Sí? Y algunos están diciendo, lo va a decir. ¿Sí? Ya les he contado esto. No sé si algunos lo recordarán. Pero dicen que iba un hombre por la calle y de repente se oyó un disparo. ¡Pah! Y le pegó en la cabeza. Y el tipo siguió caminando. De repente se oyó otro disparo. ¡Pah! Le pegó en el corazón. Y el tipo siguió caminando. Y de repente se oyó un tercer disparo. ¡Pah! Le pegó en la billetera y cayó muerto. El tipo. Es que si hay algo en las congregaciones espinoso, ¿qué es, hermano? No vayan a hablar de eso porque sablazo. No es que solo pistos, para eso sí son buenos. Una vez alguien me dijo, un muchacho por cierto, mire, me dijo, ¿y diezmar es una obligación? No lo es. Y entonces me dijo, es una responsabilidad. ¿Se entiende la diferencia? ¿Es una obligación? No, es una responsabilidad. Todo creyente maduro y agradecido sabe que tiene una responsabilidad. ¿Con quién? Con Dios. Lo sabe. El que no, sigue creyendo que nos lo queremos bajar. Sigue creyendo eso. Que es mi pisto. Yo siempre he dicho, hay tantas condiciones en el mundo con quienes nadie se mete. Usted va a algún lugarcito medio reguliche a comer, ¿cuánto le vuelan ahí de propina? ¿Cuánto le vuelan? Le preguntan si usted lo quiere dar. Antes era voluntario, ¿verdad? Usted quiere irle a dejar esos 2 pesitos ahí, pero hoy que lo vuelan de un solo. 10% sin... ¿Y qué dice la gente? Nada. Vaya, páguelo. Los equipos de fútbol, al menos en nuestro país, no sé en otras realidades, pero al menos aquí, tienen socios y los categorizan. Imagínense que categorizáramos, voy a usar la palabra, socios en la iglesia. Sería un escándalo, socios premium, platinum, diamante y la gatada. Y los equipos así es, hermano. Así es. Repito, estoy hablando de nuestro contexto. Y lo ponen y lo publican. Socio platinum, tanto. Socio diamante, tanto. Y lo van categorizando. Nadie dice nada. Los partidos políticos, hermano. La vez pasada publicaron entre los principales patrocinadores. Y lo chistoso es que a veces una misma empresa, a veces funge como patrocinador, no es patrocinador realmente, sino como que donan cierta cantidad de dinero, una misma empresa, a veces hasta 2 partidos, 3 partidos políticos distintos. Y usted supiera cuánto les pasan, hermano. Si usted supiera, por eso es que se creó una disque ley en el país, ¿verdad?, de transparencia para poder identificar de dónde venían los fondos de los partidos. Habían socios, hay socios, habían. Taiwán fue uno, pero bueno, ya es otro pisto. Hermanos, ¿y quién se mete con ellos?
¿Quién se mete con ellos? ¿Quién se mete con ellos? Nadie. Pero cuando en la iglesia comenzamos a hablar de la gratitud a Dios, ¿cuál es el escándalo, hermano? Solo pisto dicen, solo pisto dicen. Y se ha puesto a pensar por qué para cualquier institución del mundo no, y por qué para la iglesia sí. ¿Por qué cree usted? Y eso que en las congregaciones, o al menos aquí, usted tiene total libertad para cuestionar y para identificar dónde están sus recursos. Total libertad. Total. ¿Por qué en las congregaciones sí? Sencillo, ¿sabe por qué? Porque hay alguien que se encarga de confundir, se encarga, hermanos, de desmotivar al creyente, porque cuando lo hace, ¿qué cree que está impidiendo? Su crecimiento y desarrollo espiritual. Lo está impidiendo. Porque hay muchos que siguen cuestionando los principios bíblicos. Usted quiere avanzar, usted quiere progresar, quiere avanzar en su vida material, repito, siendo ya salvo. Hay principios bíblicos para eso. Pero mejor no, mejor cuestiónelos, mejor no los crea, mejor no los digiera todavía. Digiera todo lo demás que es bien bonito. Había una congregación, me invitaron un par de veces, me gustaba y me caía ciertamente en gracia porque había un hermano en esa congregación en donde predican los hermanos y un montón de gente. Y el pastor una vez a los 15 días. Entonces había un hermano que ya lo identificaban. Y quienes me invitaron eran muchachos. Entonces los muchachos de aquella iglesia, viera qué malos eran los de aquella iglesia. Gracias a Dios que nuestra realidad es totalmente diferente. Pero de aquellas eran unos grandes malillas, los bichos. De aquella congregación. Blancas palomitas de aquí, no. Para que vea usted la espiritualidad de ellos. Cada vez que el hermano pasaba a predicar, cada vez, siempre había un par por ahí que comenzaba a decir, mira, el hermano fulano. Y comenzaban a murmurar entre ellos, el amor, el amor, el amor. Qué lindo es el amor. Y yo no entendía por qué molestaban así. No entendía por qué. Después me di cuenta que el hermano cada vez que pasaba, él siempre hablaba de cosas bonitas. ¿De qué cree que hablaba? Del amor, del amor, el amor. Qué lindo es el amor. Entonces todo el mundo amaba al hermanito porque mire, el hermano del amor. Todo está bien, mientras hable de eso, todo está maravillosamente bien. De todo lo demás, no, eso cae mal. ¿Qué es eso, hermano? No discernir, o mejor dicho, no poder todavía digerir el alimento, ¿qué? Sólido. Nos gusta lo blandito. Les voy a hablar por marca, porque no se llama así, pero todos lo conocemos así. ¿A cuánto le gusta el Herbert todavía, hermano? Sea sincero, sea sincero. ¿A cuánto? Algunos por pena no levantan la mano, yo sé que le sigue gustando. Yo sé que le sigue gustando. Ahora, ¿qué le parecería si hacemos su menú para el día de mañana? Para el desayuno, le tenemos Nestum, paso 3, trigo miel. Para el mediodía, le tenemos su respectivo coladito de guineo. El grandecito va, para que no se me resienta, el grandecito. El grandecito. Y para la noche le tenemos una papilla con leche. Y una qué sé yo, un juguito. Pasó su día. ¿Estarán de acuerdo la mayoría? Yo sé que me alguno dirá, sí, ¿por qué no? Y si le damos eso 3 días, ¿qué va a pasar? Estamos a viernes. Miércoles lo tenemos amarrado pidiendo tortilla. Tortilla, tortilla. Mis estimados hermanos, en el plano espiritual debería ser así.
En el plano espiritual, sabemos que hemos pasado por un proceso, pero que no nos vamos a quedar estancados allí. Que en el plan de Dios es que los creyentes, que sus hijos puedan crecer. Por eso es que el libro de los Proverbios dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va ¿en qué, hermanos? En aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, esta noche solo hemos hablado de 2 puntos. Nos quedan 3 pendientes que espero en Dios el próximo viernes podamos continuar desarrollando. Pero el anhelo de todo creyente que va en un proceso adecuado, saludable de crecimiento, es anhelar cada día más y más de su Dios. En esta noche, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Gloria a nuestro Dios. Señor,